Ryomen Sukuna, poseyendo el cuerpo de su actual contenedor, Megumi Fushiguro, aterrizó en el techo de un edificio. El vacío púrpura que Satoru Gojo lanzó al inicio de la pelea iba a más del 120%, eso es seguro. Pensó el rey de las maldiciones mientras surgían algunas explosiones de polvo en el escenario a la distancia por el enfrentamiento que se estaba dando. Aunque me tomó por sorpresa, lo resistí solo perdiendo los brazos gracias a reforzar mi cuerpo con energía maldita en el último momento y por el recorrido de 4 kilómetros, que le quitó una gran parte de fuerza al ataque. De una nube de polvo salió un rojo que chasqueaba la lengua, y persiguiéndolo salieron dos criaturas, Shikigamis. Uno era una mezcla de Shikigamis de las 10 sombras, que incluía a los perros divinos, la gran serpiente, el ciervo redondo y el tigre del luto. Una bestia que Sukuna llamaba Agito. Su aspecto era una combinación de los aspectos de todos esos en una forma femenina de gran tamaño, y claro compartía las habilidades de los ya dichos Shikigamis. Pero el segundo era el verdadero problema, una figura colosal totalmente blanca, con 2 pares de alas en lugar de ojos, una cuchilla de tipo katar saliendo de su antebrazo y una rueda dorada sobre su cabeza. Era el general divino de las 8 espadas divergentes del Sila, Mahoraga, con su capacidad de adaptación que bien podría dejarlo en jaque. Agito liberó una descarga eléctrica que Gojo esquivó, y de inmediato le dio un golpe que envió a la criatura a volar. Mahoraga estaba atrás con su hoja lista para cortar, pero Satoru se quitó de en medio. Ryomen seguía analizando la situación. Con la energía maldita que me queda, mi reforzamiento maldito no es tan fuerte, y a esta distancia, incluso si el vacío púrpura es solo al 100%, causaría estragos. Y como Mahoraga ya se ha adaptado a azul y al infinito, y está en proceso de adaptarse a rojo, es seguro que a continuación Satoru Gojo buscará realizarlo. Debo impedir que suceda. Satoru corrió por una carretera de la abandonada Shinjuku mientras sus enemigos lo seguían de cerca. El vacío púrpura es una técnica que requiere de tiempo para que azul y rojo se mezclen. No puedo usarlo a la ligera o Sukuna podrá detenerlo. Mahoraga interceptó a Gojo por delante, obligándolo a detenerse, estando acorralado entre los dos. El usuario de los 6 ojos volteó para ver a Agito y pronto de vuelta a Mahoraga. En el cielo, sobrevolando Shinjuku, se encontraban los cuervos de Mei Mei, con la tarea de grabar y transmitir la pelea, principalmente para que la peliazul pudiera llevarse ganancias de las apuestas que ella misma organizó. Frente a muchas pantallas, los estudiantes de la Escuela de Hechicería Metropolitana de Tokio se encontraban observando junto a otros como Kusakabe, la misma Mei Mei, Kashimo, Choso y demás. «Quítate de en medio», expresó Yuta. Frente al hechicero de categoría especial más joven, se encontraba el hechicero reencarnado de los relámpagos, Kashimo, bloqueándole el paso. «Recuerda que el siguiente en la fila no eres tú», le recordó. «No te precipites, Yuta». Akari llamó la atención. «Gojo nos dijo que solo interviniéramos si llegara al punto de no poder darte pelea. Eso fue cuando la batalla era un 1 contra 1. Rika-chan y yo podemos encargarnos de los Shikigamis, y así Gojo-sensei solo tendrá que preocuparse por Sukuna». Okotsu dio sus razones. «No. Si alguien debe ir esa soy yo», comentó Maki. Kashimo se quejó por eso también. «Estoy de tu lado, Okotsu-senpai, iré contigo». Itadori expresó su apoyo. «Maldita sea. Piensen un poco antes de actuar, chicos». Kusakabe se llevó una mano a la sien. Sukuna no solo debe ganar a Gojo para vencer, también necesita pasar por sobre todos. Si alguno va ahora, cualquier carta que tenga bajo la manga la va a usar», explicó Mei Mei. Los 3 dispuestos a ir al combate bajaron un poco la cabeza, pensando en eso. Akari puso una mano en el hombro de Sukowai. «Hay que pensar con la cabeza fría. Meternos ahora no le convendría a nadie». «Tonterías». Todos prestaron atención a Kashimo. «Pase lo que pase, no hay que interferir en esta pelea porque es de Satoru Gojo y solo de Satoru Gojo». De vuelta en Shinjuku. Rojo, Mahoraga y Agito se movieron mientras luchaban, el peliblanco manteniéndose cuerpo a cuerpo con sus puños reforzados con azul además de energía maldita, cosa que resultó inútil contra un general divino que ya se había adaptado. Si esta cosa que creó Sukuna llega con él y locura usando las habilidades de ciervo redondo sería un gran problema. Debo eliminar a Agito antes de que eso suceda. Mahoraga recibió un golpe que lo hizo salir volando, lo que hizo arrugar la cara de Sukuna. «Escúchame, Mahoraga. Tú ya no eres la sombra de Megumi Fushiguro, eres mi sombra, y debes estar a la altura. Muéstrame qué era lo que me llamaba tanto la atención sobre ti».
casi como si pudiera escuchar los pensamientos de su invocador, Mahoraga se recompuso, observando por unos momentos a Gojo. Entonces su rueda giró una vez más, tomando por sorpresa a Gojo. Antes de que pudiera reaccionar, el general divino cortó el aire. La sangre voló de repente cuando el brazo del usuario de los 6 ojos fue cortado, siendo que él mismo llevó a esos ojos a ver su herida. El hechicero más fuerte de la historia se pasó la mano por la cara antes de sonreír. «Buen chico», felicitó a su Shikigami. Todos se sorprendieron. «Gojo-sensei», gritó Itadori. «Mahoraga acaba de lanzar un corte como Sukuna», preguntó Kusakabe. «Oh no, la técnica maldita inversa de Gojo», Shoko señaló. Satoru retrocedió al instante. Intentó usar su técnica maldita inversa, pero rápidamente se dio cuenta de lo lento que iba. Su consumo de energía maldita era extremadamente baja, casi nula, eso gracias a los 6 ojos, pero para ese punto de la pelea ya había roto las reglas básicas de la hechicería un par de veces, llegando a expandir su dominio unas 5 veces y refrescar su técnica ritual en cada ocasión, abusando constantemente de la técnica maldita inversa, la cual gastaba una cantidad considerable de energía, incluso él lo resentiría al cabo del tiempo. Mahoraga se arrojó contra Gojo, el cual recibió un golpe que lo llevó contra el cristal de un edificio. Con una sonrisa, Sukuna saltó al combate junto a su Shikigami más poderoso, azotando con una patada el cuello del debilitado Gojo. Luego dio un puñetazo, combinándose con su sombra que neutralizaba la barrera infinito, para mandar a volar al hechicero más fuerte de la época actual. Agito fue rápidamente al asalto, colocándose tras Gojo para seguir con el combo al golpear su espalda. Pero Satoru incrustó sus pies en el edificio para no salir volando. «Oye, tú, eres el único que no tiene el nivel para estar aquí». Con una sonrisa, Gojo se volteó, apretando su único puño mientras lo cubría con su energía maldita y a la vez con su azul. Se giró por completo y golpeó, hundiendo a Agito contra el concreto del edificio mientras los rayos negros se disparaban hacia todos lados. Un Black Flash. Yuta reaccionó por todos en la cámara desde donde veían todo. Mahoraga y Sukuna se dirigían al ataque, y por eso Gojo arrastró a Agito con su puño, rompiendo más la pared. Ryomen abrió los ojos. Azul. Resplandor máximo. El usuario de la técnica maldita ilimitada les arrojó a la fusión de Shikigamis junto a un azul de colosal potencia, cual liberó relámpagos rojos y negros a todas partes justo como su anterior golpe. 2 Black Flash. Señaló Itadori. En el último momento el general divino apartó a su invocador, dejando a Agito volar mientras se retorcía y destruía en el centro mismo del azul. El hechicero más fuerte de la historia y el hechicero más fuerte de la actualidad se mantuvieron de pie en las paredes como si fuera suelo, y una sonrisa empezó a crecer en los labios de Satoru mientras el éxtasis subía y subía hasta las nubes. Elevó el muñón que era su brazo y este creció con rapidez. Acertar un Black Flash era una obra rara, que multiplicaba la fuerza del ataque por 2,5 veces y provocaba un subidón en la reserva de energía maldita. Acertar 2 consecutivos, una obra extraña y difícil a partes iguales, fue suficiente para restaurar la técnica maldita inversa de Satoru Gojo. Él le seguía dando esa sonrisa extasiada, provocando que Sukuna sudara frío. Por primera vez en el combate. No. Por primera vez en su vida entera, el rey de las maldiciones dudó de que su victoria fuera un hecho inalterable. Gojo se impulsó, de vuelta al combate, completamente eufórico. Un golpe cayó sobre Mahoraga, haciendo volar nuevamente rayos negros, un tercer Black Flash, haciendo retroceder al general divino. Un sorprendido Sukuna fue tomado por el antebrazo, Gojo saltó manteniendo el enlace, llevándose a Sukuna con él y luego lo lanzó, siendo Mahoraga el encargado de atraparlo y protegerlo, pues el usuario de los 6 ojos volvía a por ellos, impactando con un cuarto golpe consecutivo bendito con chispas y resplandor negro. El Shikigami atravesó el muro, llevándose a su invocador con él. Fase. Paramita. Pilar de luz. Cuando el usuario del santuario maldito elevó la mirada, Gojo estaba realizando un ataque. Pudo ver el Génesis, un destello de energía maldita que nacía justo antes de realizar un ataque, el cual era imposible de ocultar. Y el Génesis indicaba que el siguiente ataque en ser realizado sería el rojo. Bien. Si Mahoraga recibe otro rojo terminará de adaptarse. Pero había un factor que Sukuna había pasado por alto. El rojo se formó, pero Gojo lo disparó hacia arriba. El usuario del infinito no apuntaba hacia el rey con su ataque. Al darse cuenta, Sukuna abrió los ojos. Mahoraga. Le ordenó a su Shikigami más fuerte.
En un segundo el general divino atravesó el techo saltando al cielo. Ahí se encontraba el azul que anteriormente había acabado con Agito. Gojo lo había mantenido, y arrojando su rojo directamente pretendía mezclarlos y liberar su mayor de los ataques. El Shikigami definitivo se dirigía a cortar el azul usando su hoja impregnada de energía positiva, pero Satoru no le iba a dejar. Se dejó atraer por la fuerza gravitatoria que generaba su ataque para moverse en un instante, quedando entre Mahoraga y su azul, apartando al primero de estos con varios golpes. Por otro lado, el rojo se acercaba peligrosamente. El caído salió desde el edificio y utilizó el poder de elefante máximo para crear agua, con la cual creó un cúmulo de la misma antes de encerrar este entre sus palmas, copiando el estilo de la sangre perforante de los Kamo y Choso. Disparó el chorro de agua a presión con la intención de destruir el rojo antes de que llegara con el azul. Fase. Crepúsculo. Ojos de sabiduría. Pero Gojo lo volvió a evitar. Al realizar los cánticos de azul restableció la energía de este, aumentando la fuerza de la gravedad, lo que hizo desviarse el rayo de agua y fue absorbido por la rotación avante del ilimitado. Con una sonrisa, Gojo simplemente se elevó más en el aire mientras rojo y azul se encontraban finalmente. 9 cuerdas. Luz polarizada. Cuervo y Shoujo. Brecha entre el interior y exterior. Sukuna abrió los ojos y Mahoraga no reaccionó, pero ya no podían hacer nada. Técnica imaginaria. Exclamó Gojo. Los colores empezaron a mezclarse detrás de él, dando como resultado el color mismo del vacío, y el usuario de los 6 ojos miró hacia abajo para apreciar a sus enemigos con una sonrisa de superioridad. Vacío púrpura. El orbe de color morado explotó. Sukuna fue iluminado por la luz en un momento, y los cuervos incluso volaron lejos para protegerse. Hubo una gigantesca explosión que se llevó volando una gigantesca parte de Shinjuku, arrasando con edificios y calles que ya nadie usaba ni volvería a usar. Entre tanta luz, la rueda de la armonía que representaba la adaptación de Mahoraga desapareció, aparentemente desintegrándolo entero por el ataque. No puede ser. Reaccionó Panda. Todos en la base miraban las pantallas que mostraban la parte destruida de Shinjuku, mientras el polvo volaba y se apartaba, con expectativa, y con gotas de sudor. Tenían razón. Si hubiéramos ido, Gojo-sensei no hubiera podido lanzar ese ataque. Lo aceptó Yuta. Desde un lugar seguro, Uraume hacía lo mismo, observaba. Sukuna-sama, solo dijo su nombre. En la parte colapsada de Shinjuku, un brazo se apoyó contra una pared. Sukuna había perdido uno de sus brazos y 2 de sus 4 ojos, portaba heridas graves por todos lados y casi parecía mantenerse en pie por mera suerte. Intentaba recuperarse usando la técnica de maldición inversa, pero esta iba muy lenta. Hizo explotar el vacío púrpura. Así se aseguraba de golpearnos tanto a mí como a Mahoraga a la vez. Pensó. Y frente a él aterrizó el peliblanco. Nada mal para ser la primera vez que intento hacer algo como eso, ¿no crees? Con una sonrisa, Satoru Gojo estaba curando algunas heridas que le quedaron como efecto colateral. No pude evitar herirme a mí mismo, pero pareció afectarme menos al ser mi propia energía maldita. Sin Mahoraga y sin poder expandir su dominio, no tiene formas de pasar el infinito. Analizó Maki. Con esto termina todo. Mei sonrió. Gojo ganó. Celebró Kusakabe. Y todos en la sala estallaron en víctores hacia su sensei / compañero de trabajo. Bien, sensei. Yuta y Yuji lo felicitaron, incluso levantándose del asiento. Eso es, Gojo. Todos los que habían apostado dinero por el hechicero más fuerte de la época actual también festejaron. Satoru casi podía escuchar los víctores, mostrándose orgulloso. Pero, mientras todos gozaban el momento, Sukuna todavía no se había quedado sin esperanzas. En ese momento realizó un voto vinculante. Mahoraga no se había ido sin antes cumplir con su propósito de adaptarse al infinito y gracias a eso mismo, Sukuna pudo crear una técnica increíble, pero que no podía realizarlo en condiciones físicas tan deprimentes. Para eso estableció un voto consigo mismo que lo forzaría a pasar por cánticos y sellos de mano cada vez que quisiera usarlo a cambio de poder usarlo una única vez en su estado. El rey de las maldiciones discretamente apuntó con su dedo al usuario de los 6 ojos, afilando sus propios ojos levemente. Corte mundial. Pensó. Pero antes de lanzar su movimiento, Gojo saltó hacia atrás, sorprendiéndolo al caído. ¿Acaso leyó mi energía maldita con sus 6 ojos? Imposible. El voto vinculante también debía asegurarse de ocultar el corte mundial.
Pero Gojo no había salido del camino por haber notado el ataque, sino que tenía otro objetivo completamente distinto. Mientras Sukuna pensaba, con sus 2 ojos restantes pudo ver plumas blancas cayendo a su alrededor, y Satoru le dedicó una sonrisa. «Hazlo ahora», gritó. «No puede ser». Ryomen se dio cuenta, abriendo los ojos. Al ver hacia arriba la encontró, a una chica de pelo rubio de mechones cortos, que acababan en rizos junto a un par de ojos verdes, sin un brazo y volando gracias a un par de alas de plumas blancas. «Ángel», gritó el reencarnado. «Me devolverás a Megumi», respondió Ana. Ella llevaba en su mano una trompeta, y mientras la llevaba a su boca para soplar, un gigante círculo de luz se dibujó detrás de ella. Escalera de Jacob. Al soplar, el círculo desapareció y apenas un parpadeo después se disparó una columna de luz, dirigiéndose hacia Sukuna en una fracción de segundo. No pude notarla antes ya que estaba muy centrado en Satoru Gojo. Ya es muy tarde para evitarlo. El rayo, capaz de extinguir cualquier técnica ritual y destruir cualquier objeto maldito, impactó sin clemencia contra el reencarnado, llevando el juicio celestial de Ángel hasta el caído. Sukuna se esforzaba por resistir, conteniendo los gritos lo mejor que pudo. Como a Kurusu le faltaba un brazo entero, su producción de energía maldita había sido reducida considerablemente, provocando un bajón igual de considerable en el desempeño de su técnica innata. Sin embargo, contra un Sukuna en un estado tan lamentable, ese bajón de potencia no se notaba en lo absoluto. La piel del rey de las maldiciones se empezaba a quemar y desprender mientras hacía correr la energía maldita por cada rincón de su cuerpo y así reforzarlo. La técnica maldita de Ángel debería ser capaz de eliminar los objetos malditos en el interior de Megumi Fushiguro. Incluso así, Sukuna sonrió. «Pero estaré bien. Mis dedos están arraigados al alma de Fushiguro, Ángel necesita ayuda de la voluntad misma del mocoso si quiere expulsarme. Y su alma ahora se encuentra hundida en la oscuridad gracias al baño». Extendió sus brazos como si se bañara en la luz, como si no estuviera retorciéndose del dolor por dentro. «Solo debo resistir esto, y después volveré a mi verdadera forma para curar todo este daño». Pero se dio cuenta en ese momento que algo no andaba bien, y abrió los ojos completamente atónitos mientras comenzaba a sudar, sudor que fue vaporizado al momento. El alma de Megumi Fushiguro. Megumi se encontraba tirado en medio de la densa oscuridad, con ojos vacíos y muertos, los cuales no podían, ni les interesaba, ver algo más que su propia miseria. Entonces escuchó pasos acercarse hasta ver un par de piernas frente a él, pero poco le importó toda la situación. «Levántate, Megumi», habló una chica. Ana estaba frente a él. El usuario de las 10 sombras movió los ojos para ver a la rubia, pero casi al instante los bajó. «¿Para qué?», preguntó simplemente. «Para evitar que Sukuna lo destruya todo, incluyéndote. Si te quedas tu alma terminará desapareciendo», razonó Ana. Fushiguro no reaccionó. «Ya no me importa. Me da igual todo. No quiero seguir luchando», declaró. Kurusu arrugó su rostro con disconformidad. «¿Por qué?», ahora preguntó la recipiente de Ángel. Megumi no respondió al principio. «Yo», abrió la boca para hablar. «Yo maté a mi hermana, murió por obra de mi técnica maldita, por mis propias manos». El azabache comenzó a llorar mientras parecía encogerse más en posición fetal. Las lágrimas bajaron por su rostro hasta manchar la oscuridad sobre la que se hundía su alma. Sumiki era el único miembro de mi familia que todavía me quedaba. Yo solo quería que estuviera feliz. Verla disfrutar la vida, asistir a su boda cuando fuera a casarse con un buen hombre y defenderla desde el mundo de la hechicería. Sin ella, ¿qué propósito tengo? ¿Qué me queda? Ana, sintiendo la gran tristeza del chico, bajó levemente su rostro. La oscuridad que envuelve tu alma no te deja ver correctamente, Megumi. Ella se arrodilló, mirando al chico. Tu amigo, Itadori-kun, me dijo que te diera un mensaje de su parte. Una vez más, Fushiguro elevó sus ojos, para ver cómo la rubia le sonreía. ¿Itadori? Ella asintió. Sí, Itadori-kun. Me dijo que se sentiría muy solo sin ti. Megumi abrió los ojos con sorpresa. ¿Cómo pude olvidarme así de Itadori?, pensó. También tu sensei, Rojo-san, te envió un mensaje. Dice que lo lamenta mucho por permitir que todo esto te sucediera. Pero también dijo que se encargaría de sacar a Sukuna de tu cuerpo a base de golpes. Gojo-sensei, Megumi comenzó a recordar. Inumaki-kun, Okotsu-kun, Maki-chan y Panda-chan también dijeron que se esforzarían por recuperarte.
Y Akari-san dijo que no te dejaría morir hasta que no le ayudaras a cambiar el sistema. Kurusu siguió recordándole el hijo de Toji. Senpai, detrás de Ana, una pequeña luz comenzó a brillar en la oscuridad. El negro comenzaba a despegarse de a poco del espacio, destinándolo, dejando brillar un color blanco que yacía debajo. Incluso, yo también. Tampoco quiero que te vayas, Megumi. Admitió la chica. ¿Tú? Preguntó el usuario de las 10 sombras, mostrando confusión con los ojos, la mayor expresión que había mostrado. Ella asintió. Puede que no lo recuerdes. Fue hace muchos años. Cuando era pequeña, había un espíritu maldito que me tenía cautiva junto a varios niños más. Nos mantenía con vida solo para comernos más tarde cuando fuéramos más grandes. Aunque contara una historia tan aterradora, Ana no pudo hacer otra cosa que no fuera mostrar una sonrisa en sus labios. Pero fuimos salvados. Fueron un par de lobos, uno de pelaje blanco y otro de color negro, nos ayudaron a escapar del espíritu maldito y nos llevaron junto a su dueño. Eras tú. Nunca podría olvidar a mi salvador. El invocador de Shikigami se encontraba sorprendido. Ahora que la compañera de Ángel lo decía, sí era cierto que había usado sus lobos para salvar a un grupo de niños hace ya mucho tiempo, cuando él mismo era un niño, y era cierto que recordaba a una niña rubia entre ellos. Kurusu tomó una mano de Megumi con su única mano restante mientras su sonrisa se ensanchaba un poco más. Las miradas de ambas vasijas de hechiceros reencarnados se encontraron mientras la oscuridad seguía siendo reemplazada por la luz a un paso uniforme. Desde ese día, eres tan importante para mí, Megumi, no quiero perderte sin tener la oportunidad de conocerte más. Admitió la chica, queriendo decir más, mucho más de lo que sentía, pero deteniéndose. Su corazón aceleró repentinamente, y el ritmo de la luz devorando la oscuridad aumentó la marcha de igual modo, llegando hasta Ana, pero sin pasar a Megumi, deteniéndose antes de tocarlo, dividiendo el espacio de su alma en dos sectores. No intento decir que no importe la pérdida de tu hermana. Nunca podría decirte algo como eso, a nadie de hecho. Pero mira el panorama completo, por favor, Megumi, no digas que no tienes un propósito, porque no es verdad. Llora tanto como quieras. Puedes caer tanto como quieras, pero no digas que no te queda nada. Cuando Megumi vio gotas caer en la luz, fue cuando cayó en cuenta de que la chica había comenzado a derramar sus lágrimas. Él abrió sus ojos por la escena y elevó levemente su torso, saliendo de su posición derrumbada. Nosotros seguimos aquí, así que déjanos estar para ti cuando necesites levantarte. Apóyate en nosotros y quédate de nuestro lado. ¿Por qué me miras con esa cara? Megumi comenzó a recordar la primera vez que vio al que se volvería su sensei, y, de cierta forma, su hermano o padre adoptivo, Satoru Gojo. Recordaba cómo su primera interacción fue cuando el peliblanco se acercó a él con un rostro extraño. Casi como si viera algo que le repugnara. Nada. Es solo que te pareces un montón a él. Hasta el momento, Megumi no sabía a qué se refería Gojo con eso. No deberías meterte en tantos problemas, Megumi. Ahora recordó a su hermana, dándole un sermón por haber apalizado a un montón de matones. Ambos salían de la secundaria. Es su culpa por atacarnos en primer lugar, Sumiki. Le dijo. Ella suspiró. Gracias. Pero no creo que la violencia sea la única solución de todo. Tal vez. Pero sigue siendo la solución más efectiva. Mientras su hermana se quejaba, ambos caminaron a casa después de la escuela. Fushiguro, mira esto. Buji llamó la atención del Fushiguro en otro recuerdo. Entonces llegó Gojo usando una falda en lugar de pantalones. Mírenme, soy Nobara Kujisaki. El sensei de los 6 ojos comenzó a imitar a la chica, causando las risas de su gran amigo Itadori y el bufido del mismo pelinegro. Entonces la Nobara verdadera llegó a la habitación, tras ver el espectáculo sin que nadie se enterara, se le marcó una vena en la frente y amenazó a todos con sus clavos, incluso a Megumi. Tú debes ser Fushiguro-kun. Tranquilízate. Estoy para ayudar. Tanto a Itadori-kun como a ti. Poco antes de los Juegos del Sacrificio, Megumi se encontró con el hechicero de categoría especial más fuerte solo por debajo del sensei que ambos compartían, Yuta Okotsu. Yuta solo sonrió para su Koai. Planeo librar a Itadori-kun de esta, y Maki-san me contó sobre tu hermana Tsumiki, te ayudaré a sacarla de ese macabro juego también. Megumi no entendió por qué alguien sería tan amable con otra persona que apenas acababa de conocer. ¿Por qué? Preguntó el chico de las sombras. Son amigos de mis amigos, y alumnos de mi sensei. Así que seamos amigos también.
Su pureza le recordó a la del mismo Itadori en cierto sentido. En el siguiente recuerdo, Megumi se encontraba caminando gravemente herido, quemado por explosiones, sangrando y con huesos rotos por golpes contundentes, gravemente agotado y sin reserva de energía por haber expandido su dominio. Caminaba casi sin fuerzas por un callejón en Ikebukuro. Su pelea contra el hechicero reencarnado Reiji había tomado de todo de sí, y sin poder más, su cuerpo colapsó, cayendo sin fuerzas en ese callejón. Pero antes de quedar inconsciente, notó unas plumas blancas cayendo frente a él, y se esforzó para ver hacia arriba. La figura de Ana mientras bajaba para acudir al rescate, acertadamente, se asemejaba a la de un ángel. Sin darse cuenta, en algún momento de su viaje mental, Megumi había comenzado a llorar, y volvió a ver a Kurusu que seguía con lágrimas. Ahora ambos estaban llorando. Vamos. No nos queda bien a ninguno llorar. Expresó Ana con una media sonrisa. Se limpió con la manga de su abrigo, y al finalizar esa acción llevó su única mano al rostro del Fushiguro, limpiando el llanto bajo su ojo con el pulgar. Antes de que pudiera retirar la mano, el mismo usuario de Shikigamis la detuvo al agarrar su muñeca. Se limpió el otro ojo con la manga de su brazo. Yo quiero volver con todos. Finalmente cedió. La voluntad de Megumi fue el empujón que se necesitaba, la luz pareció brillar más fuerte y finalmente avanzó, rápidamente eliminando la oscuridad restante en el alma del chico. La sonrisa de Ana se extendió casi sin límites. Déjame llevarte entonces. Ella extendió su brazo para abrazar al chico de las sombras, y luego lo acercó a ella, recostando su cabeza en su pecho. Lo que sentía ahora Megumi era totalmente contrario a antes de la llegada de Ana, tanto que no lo podría describir con alguna palabra que no fueran las que pasaban justamente por su mente. Es cálido y puedo sentir los latidos de su corazón. En ese momento, el último trozo de oscuridad que quedaba en el fondo de su alma fue consumido y erradicado por la luz. ¿Por qué ahora siento tanta tranquilidad? Tras cuestionarse pequeños detalles como esos, dejó de lado la duda y solo se relajó, cerrando los ojos de poco a poco. ¿Por qué diablos el alma de Megumi Fushiguro está despertando? Sukuna gritó en su mente mientras la escalera de Jacob lo seguía golpeando. Mientras el alma de Megumi se desarraigaba más del alma de Sukuna, la escalera de Jacob aumentaba más su fuerza, y también la posibilidad de arrancarlo de su contenedor y destruirlo completamente. Esto no debería ser posible. Ángel no debería ser capaz de deshacer el baño que hice para hundir a Fushiguro en la oscuridad. Entonces se dio cuenta. A menos que, un voto vinculante. Lo hiciste bien despertando su alma, Anna. Mientras Megumi descansaba en el brazo de la rubia, una figura apareció detrás de ella. Se trataba de un hombre rubio de mechones ondulados que cubrían uno de sus ojos azules, dejando ver el otro, y vestía una toga blanca que dejaba su pecho al descubierto, con brazaletes dorados en los antebrazos. Ángel, lo reconoció Ana. Se trataba de la forma original del hechicero reencarnado, proveniente de la era Heian como Sukuna, Ángel. Él le dedicaba una sonrisa a su compañera. Miró su mano izquierda, la cual empezaba a agrietarse mientras una luz salía por esos pequeños huecos. Algunos trozos se desprendieron y se transformaron en pequeñas bolas de luz. En cuanto termine la escalera de Jacob, tu cuerpo volverá a ser tuyo y solo tuyo. Pero asegúrate de extenderla lo máximo posible. Incluso con el voto vinculante, el caído podría soportarlo si la dejas caer muy pronto. Ella asintió, sin hacer ruido, pero con sus ojos húmedos. Ángel dejó su sonrisa y suspiró. Igualmente, siento que no estás tan feliz como deberías estarlo. Una vez más Kurusu asintió. Lo lamento mucho, Ángel. Por el voto vinculante, morirás. Se disculpó la chica. En respuesta, Ángel buzó. Lo dices como si el voto vinculante no hubiera sido mi idea. Simplemente pensé que estarías mejor sin un extraño habitando en tu cuerpo. Hubo un momento de silencio en el espacio que era el alma de Megumi, antes de que Ángel volviera a expresarse. Al fin y al cabo, acepté el trato de Kenjaku y reencarné solo para asegurarme de que los reencarnados con malas intenciones fueran purgados. Irme llevándome al mismísimo caído conmigo, Aryomen Sukuna. Sí. No puedo pedir mejor muerte. Kurusu no respondió, evidentemente triste. Muchas gracias, por permitirme hacer esto. Si no hubiera sido por ti, nunca me hubiera reencontrado con Megumi. Gracias a ti pude salvar a Megumi. Agradeció mientras su timbre amenazaba con romperse. Entonces el rubio se acercó, poniendo una mano en su hombro mientras ésta se iba deshaciendo también.
Apenas fueron unos meses desde que nos conocimos, pero hemos pasado un momento agradable. Me despido, Anna. Y me alegra haber sido tu compañero. Unas pequeñas gotas cayeron de los ojos de la chica, sin poder limpiarlas con su brazo al tener a Megumi ocupándolo, y asintió entre un intento por reprimir un sollozo. A mí también me gustó ser tu compañera, Ángel. Espero que te vaya bien en el cielo. Porque es donde mereces estar. El usuario original de la escalera de Jacob solo pudo reír. Gracias por el buen augurio. Entonces su cuerpo entero se deshizo en trozos de luz que empezaban a elevarse. Me alegra haber conocido un alma tan pura como la tuya en la actualidad. Ángel sonrió. Hasta que nos volvamos a ver. Hasta que nos volvamos a ver, Ángel. Con la despedida, la luz de Ángel simplemente se disipó en el espacio. Sukuna dejó de perder el tiempo y corrió. Debo salir de la escalera de Jacob antes de que me separen de este cuerpo. El rango de la escalera de Jacob era amplio, pero no del otro mundo. Sukuna saldría en pocos segundos, pero, lamentablemente para él, no sería tan fácil como simplemente correr y salir del ataque masivo, claro que no. Después de todo, su destrucción inminente no era el único de sus problemas. Un puñetazo se estrelló contra su rostro, haciéndolo retroceder, caer, girar por el suelo y recomponerse al saltar y aterrizar. Huyendo otra vez con el rabo entre las patas. Sukuna. Cuestionó el usuario de los 6 ojos. Satoru Gojo. Gritó un enojado rey de las maldiciones. El usuario de la técnica de maldición ilimitada se había adentrado él mismo en la escalera de Jacob. La técnica estaba especialmente diseñada para destruir objetos malditos, pero no significaba que Gojo no resultara herido. Su piel se quemaba solo por estar dentro, pero estaba dispuesto a soportarlo. Sukuna chasqueó la lengua. Ambos hechiceros más fuertes, el de la época actual y el de toda la historia, se encontraron de nuevo, esta vez bajo el impacto directo de la luz del juicio celestial. Tomando postura de pelea, se miraron el uno al otro. Sin ilimitado, sin relicario maldito, sin shikigamis, sin expansión de dominio, sin energía positiva para curarse. Sin técnicas especiales de ningún tipo. Solo sus puños. Gojo dio un paso con una sonrisa, y Sukuna dio un paso con una cara molesta. Desaparecieron y chocaron puños. Sukuna bloqueó una patada, Gojo recibió un puñetazo. Agarraron al maestro de la camisa y lo arrojaron. Al recuperarse, Ryomen se arrojó hacia él con ambas piernas extendidas para golpearlo, lo que hizo a Gojo esquivarlo por centímetros. Hubiera sudado si el calor no hubiera hecho vapor esa gota. Nadie podía ver la pelea, los cuervos solo captaban el pilar de luz mientras Ana se esforzaba por mantenerlo el mayor tiempo posible. Satoru y Ryomen seguían intercambiando un aluvión de golpes, estando desgastados y privados de su energía maldita, solo eran golpes comunes, pero estando en igualdad de condiciones era simplemente imperceptible. Acertaron un golpe cada uno al rostro del otro, y luego Gojo dirigió una patada a su oponente que sería fácilmente esquivada. O eso hubiera sucedido, pero Sukuna vio el destello de aquel al que había poseído. Sal. Por una fracción de segundo, vio el rostro de Megumi Fushiguro cubierto por sus mechones de pelo negro y escuchó su voz, siendo suficiente para que Gojo conectara su golpe, enviando a Sukuna hacia atrás. Maldición. Se quejó este. Agarró su estómago, y Gojo lo presenció mientras parecía querer vomitar. Infló sus mejillas y luego escupió lo que parecían ser sus propios dedos. Los objetos malditos que portaban su alma. El cuerpo de Megumi Fushiguro me está empezando a rechazar. Sin embargo, atrapó sus dedos antes de que cayeran y los volvió a consumir en un momento, sin darse por vencido, manteniéndose atado a su recipiente por las malas. ¡Puaj, qué asco! Se asqueó Gojo. Sin importarle, el rey de las maldiciones volvió al asalto, colocándose detrás del de los 6 ojos. Pero Gojo se dio cuenta y se giró con un golpe de antebrazo que Sukuna esquivó al agacharse. Al levantarse, iba a golpear el rostro de su enemigo. Sal. Una vez más, Megumi se interpuso. Cuando el usuario de cortes volvió a la realidad, el usuario de ilimitado había detenido su golpe por la muñeca. Apartó su mano y luego golpeó su rostro, aturdiendo al rey, y con un puñetazo más lo mandó a arrastrarse. Sin dar respiro, Satoru iba con otro golpe al rostro, que el enemigo hubiera podido detener con su mano. Sal. Si no fuera por un Megumi que se estaba impacientando. Gojo acertó el ataque sin problemas, haciendo sangrar la nariz de Sukuna.
El rey de las maldiciones intentó atacar, pero en cada momento oportuno, el destello de Megumi Fushiguro lo atormentaba, provocando que no pudiera acertar ni bloquear ningún golpe en el peliblanco. La escalera de Jacob no ayudaba para nada, aplastándolo con el peso del juicio. «Ya cállate, mocoso». Con un grito mental, se deshizo de la interferencia de Fushiguro por un pequeño tiempo. En un momento Gojo recibió una patada ascendente en la mandíbula, que lo hizo mirar hacia arriba. ¿Cómo puede aguantar tanto estando tan herido?, se preguntó. Siguió con una ráfaga de ataques que Sukuna bloqueó y desvió mientras saltaba hacia atrás. Entonces atacó a Gojo, conectando en su cara, cosa que hizo quejarse al peliblanco, pero solo retrocedió un paso. Conectó un golpe a la sien, y aunque Sukuna retrocediera un paso, contestó con un puñetazo al costillar. Ambos siguieron con el juego de golpear y recibir, tomando el ataque del rival y devolviéndolo. Gojo sangraba de la cabeza, manchando su pelo blanco, y tenía moretones por todo el cuerpo, mientras que Sukuna se veía igual, pero porque sus heridas viejas se mezclaban con las nuevas. El rey de las maldiciones conectó un golpe al estómago brutal que hizo escupir sangre a Satoru. Pero en respuesta, el usuario de los 6 ojos elevó ambos brazos, entrejuntando los dedos, y bajó sus manos con velocidad sobre la cabeza de su enemigo. El golpe de masa impactó contra el caído, haciéndolo retroceder mientras el mundo daba vueltas, casi tropezando. Gojo se preparó, mandando una pierna hacia atrás, y luego junto a un paso rápido golpeó el mentón con la planta del pie, derribando a Aryomen. Ana sudaba desde arriba. Mi energía maldita, estoy al límite. El movimiento de Ángel comenzaba a quedarse sin fuelle, disminuyendo el tamaño y la potencia del pilar. Satoru se dio cuenta de esto, así que se preparó para usar su energía maldita ni bien pudiera, eso mientras Sukuna se iba levantando. Pero en su mente volvió a aparecer la figura de Fushiguro, esta vez viéndolo directamente con sus ojos negros como el carbón, con pura animosidad en su mirada. Abrió sus propios ojos restantes cuando su cuerpo se tensó enteramente. Me debilité tanto que ha podido tomar control del cuerpo. Llegó a una resolución propia. Al intentar moverse, y apenas poder avanzar míseros centímetros, se frustraba más y más. «¡Maldición!», gritó. Y entonces vomitó sangre. Gojo se había acercado y le había conectado un golpe al estómago, dándose cuenta de lo que estaba haciendo Megumi. Una lluvia de golpes cayó sobre el rey de las maldiciones por parte del hechicero más fuerte de la actualidad. «Gracias, Megumi. No desperdiciaré esta oportunidad». Finalmente, la escalera de Jacob se agotó, dispersándose como pequeños y numerosos destellos de luz en el ambiente. Al recuperar visión sobre la pelea, todos en la base de operaciones que estuvieran sentados, se pararon de sus asientos. Sensei, Buji y Yuta se sincronizaron. Satoru, Shoko y Maki lo nombraron. Rojo, Kusakabe, Miwa y Mei estaban sudando. Inumaki, Choso, Akari, Panda y Kasimo guardaron silencio. A Sukuna y Gojo los separaba apenas medio metro de distancia. El primero estaba lleno de moretones, quemaduras, sangre y respiraba jadeando, el segundo preparando un puñetazo recargado con su energía maldita, la cual volvía a correr por su cuerpo. Pero el tercero en la pelea, al que nadie tras las cámaras tomaba en cuenta, Megumi Fushiguro, también actuó, avanzando hacia el usurpador de su cuerpo, elevando su mano mientras la cerraba en un puño que brilló por la energía maldita. Sukuna simplemente miró de frente a sus oponentes, teniendo alumno y maestro desde planos distintos. Sin retroceder ni un solo momento contra ninguno de los dos, provocando que le devolvieran la mirada. Entonces finalmente se arrojaron a por él, los dos. Con esto termina todo. Sukuna, declaró el usuario de los 6 ojos. Sal de mi cuerpo de una vez, demandó el usuario de las 10 sombras. Sincronizados, golpearon el rostro del hechicero reencarnado mientras él mismo apretaba los dientes. ¡Ah! Gritaron alumno y maestro, empujando con todas sus fuerzas, mientras un brillo rojo salía de sus puños. Los rayos negros se dispararon en la realidad cuando Gojo realizó una vez más el movimiento más raro de la hechicería. De igual forma, el brillo negro llenó el vacío blanco en el plano espiritual por el golpe de Megumi. Black Flash. Realizaron a la vez. Un doble Black Flash impactó contra el rey de las maldiciones, provocando que saliera volando mientras los hechiceros de la actualidad marcaban su victoria, iluminados y benditos por la luz negra y roja. Y mientras volaba lejos en los dos planos casi a cámara lenta, solo pudo ver negro mientras sus ojos se ponían en blanco, solo para que el negro pasara a blanco, y luego negro otra vez y luego blanco rápidamente.
Negro y blanco iban cambiando cada vez más rápido hasta ser imposibles de seguir con la mente. ¿Este es mi final? Sukuna se cuestionó. Fin del capítulo.